Bienvenidos nuevamente a Compliance Legal Group, el podcast. Hoy me acompaña la licenciada Joyce Melanie Reyes, yo soy el licenciado Andrés Cruz y vamos a estar hablando del proyecto de la Cámara 2013. Vamos a estar hablando de unas noticias que salieron recientemente sobre este proyecto y sobre la aplicación que actualmente existe y su política de privacidad. Correcto. Saludos a todos y a todas. Para comenzar, el proyecto de la Cámara 2013 lo que establece es la obligación en los tribunales de imponer el uso de supervisión electrónica o de un grillete a las personas imputadas o acusadas de delitos de violencia doméstica. Así las cosas, la víctima también va a poder tener accesible una aplicación. Esa aplicación se llama Empower. ¿Qué es lo curioso de este proyecto? Que le impone a los tribunales también la obligación de poner en la disposición de la víctima esa aplicación. Esta aplicación tiene como propósito el mero hecho de poder notificarle a la víctima que su agresor ha penetrado el límite establecido en la orden de la distancia. Entiéndase que esa persona incumplió con los parámetros establecidos en una orden de protección. Es decir, si el tribunal estableció que X persona acusada o imputada de delito de violencia doméstica no podía acercarse a la víctima más de 100 pies y en efecto se acercó a esos 100 pies, automáticamente la aplicación le notifica a la víctima. Lo interesante es que el proyecto establece que, y cito, no se ofrecerá ninguna otra información o datos ni del agresor ni de la víctima. Lo que a mí me causa preocupación es que cuando yo entré a la política de privacidad de la aplicación, que es lo primero que, ¿verdad?, debemos de hacer antes de bajar una aplicación, es que recolecta la información de localización de la víctima, del usuario, ¿verdad? Recolecta la IP address del usuario y toda esta información la pueden publicar sin notificación previa al usuario, o sea, a la víctima, por un mandato de ley o una orden de la corte. Entonces, me parece curioso que en las noticias saliera o que dijeran que no se monitoreaba la localidad de la víctima, cuando en realidad es una información que sí se está recolectando. Y definitivamente si tienen el IP address del teléfono van a saber a nombre de quién está registrado. O sea que hay muchos datos que como quiera sí se están recolectando de la víctima. No sé qué información se recolecta de ese grillete, no sé cómo está registrado. No habla de eso, habla de la víctima, de la información de la víctima que sí están recogiendo. Entonces me parece que hasta cierto punto irresponsable decir que no se recolecta información y que no se hace una vigilancia cuando en efecto, por lo menos la aplicación sí lo está haciendo. Pero otra pregunta, cuando dicen que no se ofrecerá a quién? O sea, ¿lo están protegiendo de un discovery en el caso de violencia doméstica? El agresor no va a recibir una notificación de dónde está la víctima. Uh-huh. Pero la aplicación sí recolecta esa información y en una base de datos de Empower, del grupo de Empower, va a estar la información de localidad de la víctima. Entonces, cuando haga una supina el de la defensa para que le den esos récords, ahí no se va a ofrecer. A mí me preocupa otro factor de este proyecto y es la situación de que no se establece dentro de lo contemplado a hacer enmienda a la Ley 54 del 15 de agosto del 1989, ese aspecto de en qué momento es que existe esa imposición o esa obligación del tribunal poner como medida el uso de supervisión electrónica o grillete en la persona imputada o acusada de cualquier delito que constituya una violación a la ley de violencia doméstica o un delito en contra de su cónyuge, excónyuge o una persona con la que haya tenido algún tipo de relación íntima. Entonces, estamos hablando de que en síntesis el proyecto contempla el aspecto de que los tribunales sin discreción alguna, como bien mencionaste, tienen que aplicar esa medida en los casos que tengan ante su consideración de violencia doméstica. Y en un proceso criminal tenemos lo que viene siendo la regla 6, que viene siendo la vista de causa para arresto, que es la primera etapa. Y desde esa etapa, como lo establece el proyecto de forma tan categórica, los tribunales tendrán la obligación. Sí, que no dicen cuándo. No dicen qué momento. Así que sí, en una etapa tan prematura como lo sería una regla 6 o una vista de causa probable para arresto,
sí se le estaría imponiendo de forma obligatoria el uso de supervisión electrónica o grillete. El que quizás se pueda modificar el lenguaje de este proyecto pudiese ser también beneficioso para incluirlo o incorporarlo en etapas más avanzadas del proceso criminal, porque en una regla 6 o en una vista de una orden de protección, el que se traiga a colación la imposición de un grillete o supervisión electrónica y obligar a los tribunales a que así lo hagan. Entiéndase que Sin se discreción. elimina el criterio discrecional del juez. Cuare con eso, de verdad. Y este proyecto ya fue aprobado por la Cámara, pero falta el Senado entonces. Falta el Senado. Y falta el Senado, que hagan las enmiendas que tengan que hacerle. Si consideran pertinente hacer enmiendas, porque de igual forma simplemente se envió el texto final a lo que viene siendo el Senado. Ya después de ahí, si pasa ese sedazo del Senado, entonces sí estaríamos hablando de que Faltaría la firma del gobernador. faltaría la firma del gobernador. Hay que ver que si llega a el escritorio del gobernador y en efecto lo firma y qué es lo que finalmente se estaría aprobando. Bueno, pues licenciada, muchas gracias ¿verdad? Por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y gracias a todos y a todas por estar pendientes a lo que es CLG el podcast, Definitivamente. porque vamos a estar muy atentos a lo que viene siendo este proyecto, porque tiene unas implicaciones particulares, en mi caso, ¿verdad? Como abogada de defensa, y en cuanto a lo que hacemos en conjunto, que tiene que ver con las políticas de privacidad y el manejo de los datos. Definitivamente. Y orientar, en específico, orientar correctamente a los usuarios de la aplicación, porque no decir que no se rastrea la localidad de la víctima, pues me parece que es un error. Pero vamos a estar pendientes de este tema y vamos a seguir dándole cobertura, y cuando tengamos más detalles, vamos a volver con ustedes. Bien importante, déjennos saber en los comentarios qué opinan sobre este proyecto de ley y sobre la información que le hemos compartido, ya sea su opinión sobre si está de acuerdo o no con esta imposición del uso de grillete, considera que esto sería una medida o herramienta que pudiera paralizar el alza tan trascendental que hay de casos de violencia doméstica, y o si sabía el detalle de los datos que en efecto se tienen guardados en la aplicación. Definitivamente, y si usted piensa que su información está protegida con el gobierno.